Todos respiran aliviados de que la Reserva Federal no vaya a aumentar los tipos y efectivamente los mercados lo reflejan, pero ¿es eso realmente motivo de celebración? La verdadera preocupación es este limbo en el que la inflación se niega a disminuir y la Reserva Federal simplemente no puede recortar los tipos. Lo que los inversores están celebrando es que los aumentos de tipos son poco probables, pero al analizar la reunión veremos que ni siquiera Powell sabe qué hacer. No puede garantizar que tengamos un recorte para diciembre de este año. Powell lo que dice es que cuando tengamos esa confianza de que la inflación esté bajo control, se bajarán. Pero no sabe exactamente cuándo será eso. Y el tipo de interés sigue en un 5,5%. Esto no es nada bueno para una economía endeudada. El gran problema ahora son las señales que Powell está recibiendo. La inflación es fuerte y los impulsores de la inflación están muy vivos. El objetivo de Powell de mantener tipos más altos por más tiempo es la destrucción de la demanda. Necesita ver que el gasto disminuya significativamente, pero simplemente no es el caso. El progreso de la inflación se ha estancado efectivamente en el primer trimestre. Y mirando el índice de precios al consumidor, que son las presiones de costes sobre los consumidores, se ve muy mal. Ha aumentado hasta un 2,7%. Si excluimos la energía y los alimentos es aún peor, un 2,8%, lo que es otro aumento respecto al mes anterior. Y esto es lo que sucede cuando tienes un gasto gubernamental interminable y precios energéticos en alza, debido a dos guerras también interminables. Todo esto alimenta los fuegos inflacionarios, haciendo que el coste de todo aumente. Una estadística que la Reserva Federal suele observar de cerca es el coste laboral. ¿Cuánto cuesta contratar a alguien en la economía actual de Estados Unidos? Y lo que estamos viendo no es alentador en absoluto. Los costes laborales se han acelerado al máximo en el último año. Estamos de vuelta en un máximo de 12 meses, del 1,2% en este trimestre. Y esto indica que la gente está ganando más dinero, un crecimiento de salarios sólido. Los altos costes laborales tampoco son buenos a largo plazo para las empresas. Es una señal de que contratar se está volviendo más costoso y la reacción inmediata es trasladar ese coste a los consumidores. Entonces todavía estamos atrapados en ese bucle de retroalimentación inflacionaria interminable que está empujando los precios cada vez más altos. La gente aún tiene dinero para gastar, pero si profundizamos un poco, te das cuenta de que las cosas no son tan favorables. Los costes laborales unitarios han aumentado un 4,7%. Esto es horrible para las empresas y significa que para producir una unidad el coste ahora es casi un 5% más alto. ¿Y quién crees que lo pagará? Pues el consumidor. Cuando los costes laborales unitarios aumentan, la productividad se reduce y vemos esta gran caída hasta el 0,3%. Las empresas ya no son productivas debido a la inflación. Contratar trabajadores les cuesta más, a pesar de que la producción es la misma o incluso está disminuyendo. Esto no es bueno para la situación económica subyacente. Cuando el coste laboral es demasiado alto en relación con la producción, habrá un reequilibrio tarde o temprano, y eso significa pérdida de empleos en el futuro. Los consumidores estadounidenses están sufriendo mucho, pero ¿cómo puede aumentar la producción cuando la Reserva Federal mantiene los tipos en un 5,5%? Al mantener los costes de endeudamiento altos, estás frenando la economía, sacando dinero del sistema. Y cuanto más tiempo hagas eso, más dinero saldrá de la economía real. Powell va a reducir el ritmo de la reducción de su balance en junio. Disminuirá de 60.000 millones a solo 25.000 millones de dólares al mes. Durante casi 2 años la Reserva Federal ha estado vendiendo bonos del gobierno de Estados Unidos al mercado. Han pasado de casi 9 billones de dólares a solo 7,4 billones. Están retirando liquidez de la economía para frenar la inflación. Pero el hecho de que estén reduciendo esto muestra que están apareciendo grietas en el sistema. Podemos olvidarnos de volver a los niveles antes del estímulo de 2020. Simplemente no puede suceder sin una implosión. Cuando las condiciones monetarias se vuelven más ajustadas, la gente en la calle lo nota. Verán que sus tasas de hipoteca y préstamos personales siguen siendo altos. Al mismo tiempo, debido al gasto gubernamental, los precios también están subiendo, y esto provoca estragos en su presupuesto. Y cuando hay mucha incertidumbre, la gente simplemente no quiere gastar. Si ves caos por delante, vas a hacer muchos recortes. La confianza del consumidor estadounidense ha caído de una manera muy grande. Ha bajado hasta el nivel más bajo desde julio de 2022. Este es el tercer mes de caídas, lo que muestra que los hogares tienen miedo a gastar. Si le preguntas a la gente por qué, la respuesta es clara. El mercado laboral no pinta bien, y por extensión toda la economía parece realmente desagradable. El porcentaje de personas que esperan tener empleo en 6 meses ha caído al 11,7%, el más bajo desde 2011. Las expectativas de ingresos más altos también han disminuido. Esto podría ser un punto ciego para las empresas estadounidenses. Siempre son las últimas en reaccionar porque tienen que mantenerse optimistas. Tienen personas en nómina y desde luego no es agradable comenzar a despedir solo por unas estadísticas.
En una encuesta, casi el 80% de los líderes empresariales creen que la economía de Estados Unidos es sólida. Pero solo hay que preguntar a la gente de la calle. Menos del 40% cree en la narrativa. Eso es menos de la mitad. Esta gran desconexión señala que se avecina una tormenta. El gasto del consumidor podría disminuir cuanto más tiempo se quede la Reserva Federal en tipos altos, y esto obviamente no es bueno para Estados Unidos. La economía se basa en el consumo interno. Si una sociedad de consumo decide dejar de gastar, todo literalmente se paraliza. El 68% de la economía de Estados Unidos se basa en el gasto del consumidor, y si el panorama sigue oscureciéndose, los hogares reducirán sus gastos y podría ser el final de la partida. Ahora bien, es cierto que otros muchos países también se basan en el consumo local. El PIB de China, por ejemplo, se basa en el consumo doméstico en un grado aún mayor, ya que representa el 82% de su economía. Pero las ventas minoristas allí siguen aumentando en un 7,2%, al menos el doble que en Estados Unidos. Y eso se debe a que los precios son estables en Pekín, y en algunos casos incluso están bajando, lo que permite a la gente de la calle seguir gastando y mantener a flote la economía. Pero en Estados Unidos es exactamente lo contrario. Los precios están subiendo. Hay altos precios del petróleo, el aumento del coste laboral, todo esto hace que los productos de consumo sean más caros. Y no olvidemos los aranceles de Estados Unidos sobre las importaciones, algo que solo empeora las cosas. Pero el mayor golpe que enfrenta la economía de Estados Unidos es el gasto gubernamental interminable. Ya hemos comentado otras veces cómo el gasto gubernamental es ineficiente. Está tomando prestado $1 para generar 50 centavos de crecimiento. El déficit federal en 2023 fue del 6,3% del PIB. El gobierno tomó prestados 1,7 billones de dólares para estimular la economía. Sin embargo, el PIB real creció solo un 2,5% en el mismo año. Es evidente que el gasto deficitario no es eficiente y hay mucho desperdicio. Gran parte de ese dinero está fluyendo hacia las manos de los privilegiados y hacia ciertas industrias. El problema es que el endeudamiento y el gasto desde la cima no llegan a todo el mundo. De hecho, ahora tenemos noticias del Tesoro de Estados Unidos de que la cosa empeorará mucho más. Janet Yellen ha anunciado que tiene que pedir prestado más dinero este trimestre para hacer funcionar la economía de Estados Unidos. Va a emitir más de 40.000 millones de dólares en bonos para recaudar dinero para el gobierno de Biden. Y eso es un aumento del 25% respecto a la petición anterior de 200.000 millones. Y esto es lo que sucede cuando financias guerras interminables mientras intentas luchar contra la economía de China, todo al mismo tiempo. Tienes que dar dinero a Ucrania mientras tienes que subsidiar tus industrias para poder competir con Pekín. Creas un gran desastre fiscal y todo esto añade estrés al propio sistema. Desestabiliza a los bancos, a los pagadores de hipotecas y a las empresas de la economía real. Al final estarán compitiendo con el Tesoro de Estados Unidos por capital y dinero de inversión. Y aquí es donde las cosas se pondrán serias para el trimestre actual y también para el periodo de julio a septiembre. Se pedirán prestado algo más de $1 billón y por lo que sabemos, el endeudamiento del tercer trimestre probablemente también se revisará al alza. Es importante entender las consecuencias de esto. El dinero que el gobierno está tomando prestado y gastando en la economía real no está guardado en algún banco, está circulando. Y esto contrarresta la política monetaria de la Reserva Federal de tipos de interés más altos. Básicamente encierra a Powell en una trampa de esta inflación. No puede bajar los tipos porque el gasto deficitario está haciendo que la inflación sea persistente, pero tampoco puede aumentarlos porque empeorará la crisis de la deuda e incluso podría hacer que los bancos se desplomen. Y es por eso que estamos manteniendo los tipos altos por más tiempo. Lo curioso es que el Tesoro de Estados Unidos sabe que la economía está sufriendo bajo el peso de ese endeudamiento interminable, y por eso Yellen está comenzando un programa de recompra de sus bonos a partir del 29 de mayo. Está recomprando deuda estadounidense como parte de un programa de apoyo a la liquidez. Teme que no haya suficiente dinero circulando en la economía real, pero no importa mientras el gobierno siga pidiendo dinero prestado y los tipos sigan altos. El dinero seguirá saliendo del sistema y se refugiará en los bonos del gobierno. La única forma de salir de este ciclo es reducir el gasto fiscal, lo que también significa, por supuesto, abrazar una recesión. Bueno, ¿qué piensas? ¿Crees que la Reserva Federal recortará los tipos este año? Te leo en los comentarios y nos vemos. Un saludo.